Bienvenido, apreciado amigo, apreciada amiga. Estoy seguro que en los planes de Dios no es casualidad que tú estés viendo este mensaje, así que quiero decirte con total confianza, quédate porque Dios tiene algo para ti. Estamos en una serie especial llamada Renacer, Reencuentro, a los pies de Jesús. Y estamos seguros que estamos aprendiendo mucho. Así que si tú tienes el deseo de ser feliz, este mensaje es para ti. ¿Eres feliz? Es una pregunta conocida, pero también una pregunta muy incómoda. Una pregunta que todos en algún momento de la vida le hemos escuchado. Y ahora la respuesta solo tú la tienes. ¿Sí o no? No hay más o menos. No hay tal vez sí. Solamente una respuesta corta y sincera. Si tú en este momento, en esta etapa de tu vida, sientes que eres feliz, excelente. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Puedes mejorar. Pero si en esta etapa de tu vida, a tus 15, 20, 30, 40 o 80 años, sientes que no eres feliz y que tal vez es muy difícil alcanzar ese estado, este mensaje es para ti. En el 2006 se lanzó una película llamada En busca de la felicidad, que era la historia de un padre y su hijo que pasaban diferentes dificultades, todo para alcanzar un puesto de trabajo, salir de la posición económica en la que estaban. Pero te pregunto, ¿cuál será la verdadera búsqueda de la felicidad? Todos nosotros, en nuestro corazón tenemos un anhelo que Dios puso, ser felices. Fuimos diseñados para ser felices, para amar, para reír, para saltar. No fuimos diseñados para llorar, para sufrir. Es por eso que en lo profundo del corazón del ser humano siempre hay un deseo. Quiero ser feliz. Y la pregunta que retumba es, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde debo buscar? Satanás ha encargado que esta búsqueda sea un engaño. Muchas veces esta búsqueda parece una utopía. Nadie puede ser feliz en un mundo de sufrimiento, en un mundo de abusos, de injusticias. Pero ¿será que Dios tiene un plan para nuestra felicidad? Así como Dios tuvo un plan para crearnos, ¿será que Dios tiene un plan para restaurarnos? Hoy quiero invitarte a que juntos abramos la palabra de Dios y busquemos en la palabra de Dios un mensaje especial que nos habla de esa felicidad que tanto tú como yo y como todos buscamos. Quiero invitarte a abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso del 1 al 11. Ahí donde estás, por favor, busca una Biblia, ya sea una Biblia que tú puedas tener ahí en casa, o tal vez puedas aprender el celular, el app, o tal vez puedas buscar alguna otra forma. Tal vez estás con tu computadora, puedas también buscar en internet. Pero trata de tener una Biblia a tu alcance. Es mejor si es una Biblia en físico. Así que ahí con tu Biblia, yo quiero invitarte a hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Querido Padre, al abrir tu palabra, queremos implorar que tu Espíritu Santo nos acompañe y acompañe, Señor, a quien esté escuchando este mensaje. Donde esté, tú estás con él. Guíalo, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a abrir nuestros corazones y entender ese mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, nos narra una historia interesante. En algunas Biblias titula La pesca milagrosa. El personaje, Jesús, con un encuentro con Simón, Pedro, más conocida como Pedro. Y quiero invitarte a leer. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara a tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién era Simón Pedro? Simón Pedro era un pescador, ya lo dice la Biblia. Pero ¿qué conocemos más de él? Era un personaje especial. A lo largo de la vida de Jesús nosotros vemos cómo Pedro ocupaba un lugar especial. Era el primero en tener la iniciativa. Cuando se pedía un voluntario, Pedro siempre decía yo. Era alguien con muchas virtudes, pero también con muchos defectos. Era alguien siempre ameno, dispuesto a ayudar al prójimo. Era alguien que se esforzaba mucho, alguien que se atrevía a hacer cosas nuevas.
pero también era alguien que dudaba. Era alguien también que por momentos tenía sus momentos depresivos. Era alguien que estaba listo para hacer las cosas, pero a veces no medía la magnitud de esas decisiones. Y aquí encontramos ese llamado personal, ese encuentro. Pero vamos a ver un poco más de la búsqueda que había en el corazón de Pedro. Dice que al entrar en la barca, dice, terminó de hablar el verso 4, y le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. En esta escena nosotros vamos a ver un poco cómo estaba la vida de Pedro, de Simón Pedro, en ese encuentro con Jesús. Simón Pedro era un pescador, pero no era un pescador cualquiera. Él era un empresario de la pesca. La Biblia lo menciona a él como alguien que era jefe, alguien que estaba a cargo de la empresa, de los barcos. Si bien es cierto, ser pescador hoy en día no es algo que podríamos verlo como una profesión de mucho dinero, pero cuando lo vemos a una magnitud diferente, la pesca es uno de los negocios más rentables. Y en ese entonces, tener una barca, tener redes, era una empresa. Simón Pedro era un empresario y él trabajaba junto con su hermano y él tenía también personas a su cargo. Cuando la Biblia menciona a Pedro, se le menciona con un liderazgo especial. En las 4 listas de los discípulos de Jesús, Pedro está primero. Él tenía un liderazgo especial. Cuando Jesús vino, resucitó después y Pedro dijo, voy a ir a pescar, los demás discípulos dijeron, te acompañamos. Había una disposición de seguir a Pedro. Pedro siempre era el portavoz. Cuando Jesús estaba y pedía algo y preguntaba algo, Pedro siempre estaba presto, tenía un liderazgo natural. Pedro no solamente tenía un liderazgo, Pedro también tenía una posición económica estable. Él había podido, fruto de su esfuerzo, había conseguido esas barcas, sus redes. Él tenía una profesión. Es más, nosotros sabemos por algunas menciones que Pedro era una persona muy hábil en su obra. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué buscas tú todos los días? Saben que nosotros nos levantamos muy temprano y a veces trabajamos más de 8 horas o estudiamos porque tenemos un deseo en el corazón. Nosotros pensamos que el trabajo es para conseguir algo y es cierto, pero hay una frase, una pregunta, ¿no? ¿Será que nosotros vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿Te has puesto a pensar qué es lo más valioso que haces en tu día a día? ¿Qué es lo más importante? ¿Saben que hay una falsa, vamos a llamarle así, una falsa meta? Pensamos que si trabajamos más, si conseguimos más dinero, vamos a ser más felices. Pensamos que la felicidad está en un título, está en una profesión, está en un trabajo o está en conseguir dinero. Hoy vamos a ver 3 formas o 3 lugares donde buscamos la felicidad y vamos a ver cuál de ellos puede dar más resultado. ¿Listo? Acompáñame. El primero de ellos son las posesiones. Sí, nosotros vivimos en un mundo consumista, donde la felicidad está aparentemente cuando yo compro algo nuevo, cuando yo adquiero algo. Me recuerdo cuando era niño y venían los regalos. Yo esperaba Navidad o esperaba mi cumpleaños porque abría el regalo y era algo que yo quería y era feliz. Pero ¿cuánto duraba esa felicidad? 5 minutos, 10 minutos o hasta que se rompía el juguete. Saben, conforme vamos creciendo, el deseo va cambiando. Después yo estoy feliz cuando me compro aquella zapatilla que tanto anhelo. Soy feliz cuando me compro esa moto, cuando me compro ese carro. Y de pronto vamos creciendo y van siendo cada vez más exigentes. De pronto queremos una casa. Y decimos en nuestro corazón, cuando me compre la casa de mis sueños seré feliz. Si tiene piscina, mucho mejor. Después decimos, quiero otra cosa, quiero viajar por el mundo. Y pensamos que la felicidad está en adquirir cosas. ¿Será que el mundo que vivimos, que está lleno de este poder que se llama consumismo, nos está vendiendo una felicidad aparente al conseguir cosas? ¿Te has puesto a pensar cómo te sientes cuando compras algo nuevo? Ahora,
Dicen algunos expertos que nosotros dejamos todo y damos todo de nuestra vida por comprar cosas que no necesitamos, para agradar a personas que no nos quieren. Es interesante, pero hay una falsa felicidad en consumir, en adquirir, en comprar. Pedro tenía posesiones. Posiblemente él buscaba la felicidad en tener más, en trabajar. Pero es interesante que hay un vacío, porque después que las cosas envejecen, cuando se pierde lo que más anhelas, o cuando no logras comprar o adquirir esa ropa que tú quieres, o ese aparato tecnológico que tú anhelas, parece que no alcanzarías la felicidad. Pero déjame decirte que la felicidad no está en lo que tienes, no está en lo que puedes conseguir o lo que puedes comprar. La felicidad no está en el consumismo. Por más que se sienta bien comprar algo nuevo, pero la felicidad no está en lo que tú puedes adquirir. La felicidad está en algo más. Vamos a ir a la segunda fuente de felicidad que este mundo ofrece. Dice que Simón Pedro había trabajado toda la noche. Él era un experto, él tenía el conocimiento, pero dice que no había pescado nada. La segunda fuente de felicidad es en la autoconfianza. Es en lo que tú puedes lograr de ti mismo. Saben, nosotros por naturaleza somos egoístas, orgullosos. Siempre queremos ganar, siempre queremos ser los primeros. No nos gusta perder. Nos gustan que nos aplaudan nuestras virtudes, pero no nos gustan que nos digan nuestros defectos. Por naturaleza somos egoístas y orgullosos. Queremos el aplauso, la fama, el poder. Y saben, y aparentemente el mundo te ofrece una felicidad cuando alcanzas más seguidores, fama, cuando alcanzas el primer puesto, cuando alcanzas un título, una profesión. Saben, esa felicidad se llama el hedonismo, la búsqueda del placer. Este mundo te dice, mientras tú seas feliz, mientras tú disfrutes lo que haces, no importa lo que hagas, hazlo, sé feliz. Y solamente enfócate en ti mismo, porque la felicidad está dentro de ti. Aparentemente es un mensaje bueno, pero saben que cuando nosotros nos enfocamos solamente en nosotros, cuando dejamos que el orgullo y el egoísmo sea nuestra principal motivación, ¿sabes que vamos a sentirnos más vacíos cada día? Inténtalo. Dedica toda tu vida a satisfacer solo tus planes. Es más, ya lo estamos haciendo. Si yo te preguntara cuáles son tus planes, cuáles son tus sueños, estoy seguro que muchos dirían, mi sueño es comprar una casa, terminar una carrera, casarme y hacer esto y el otro y el otro y adquirir. Y si tú te das cuenta, los sueños que mayormente tenemos, los planes y las metas que mayormente tenemos, se basan en nosotros. Yo quiero, yo voy, yo y yo. Porque somos egoístas. Ahora, no quiero decir que está mal que pienses en ti. No, Dios quiere que tú te ames como Él te ama. Pero cuando nosotros somos el centro del mundo, muchas veces vamos a hacer todo lo posible para que todo juegue a nuestro favor, para que todo nos vaya bien. Pero te pregunto, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Qué pasa cuando alguien te traiciona? Alguien en quien tú confiaste, alguien con quien tú diste tu vida, te traiciona. De pronto pareciera que la felicidad se acabó. ¿Qué pasa cuando tus seguidores de tus redes sociales empiezan a criticarte y a insultarte? Pareciera que esa fama y poder ya no es la fuente de alegría. ¿Saben que cuando tú y yo y cualquier hombre, cualquier hombre o mujer empieza a satisfacer sus deseos, empieza a buscar su felicidad propia, entra en un círculo vicioso? Es más, se ha visto casos que no importa lo que hagan con tal de ser felices, pueden hundir, humillar y traicionar incluso a sus propios padres por una herencia, por un poco de dinero, con tal de conseguir la satisfacción propia. Yo te pregunto, ¿será esta una fuente de felicidad aconsejable? Si tú haces la prueba, cuando tú empiezas a satisfacer solo tus deseos del corazón, vas a encontrar un vacío más grande. ¿Será que la felicidad no está en esto? Dice que Pedro pescó toda la noche, lanzó la red toda la noche, trabajó toda la noche y no pescó nada. ¿Saben? Cuando nosotros buscamos la felicidad en cosas materiales o en el placer que podemos sentir, cuando buscamos la felicidad en cosas pasajeras, somos como Pedro. Podemos trabajar toda la vida y al final darnos cuenta que nada hemos pescado.
Puedes hacer el intento si deseas. Puedes adquirir todos los bienes que quieras. Puedes tener la mejor casa que quieras, la mejor profesión, todo el dinero que quieras, fama, poder, porque incluso eso se puede comprar. Rebajando los principios y muchas veces yendo por caminos deshonestos, puedes conseguir dinero, puedes conseguir fama, puedes conseguir poder. Pero ahora te hago la pregunta, ¿tú crees que vas a ser feliz? A veces uno llega a esa cúspide anhelada, dándose cuenta que no es una cúspide, sino es todo lo contrario, es lo profundo del pozo. Tienen hermosas casas, pero no tienen un hogar. Tienen la mejor cama, el mejor colchón, pero no pueden descansar en paz. Tienen piscinas, pueden viajar por el mundo, pero están solos. No tienen a alguien a quien amar y quien los ame de verdad. Puedes con dinero, puedes tener muchos amigos, pero en realidad los amigos no son aquellos que están contigo por conveniencia. Los amigos son los que te aman en las buenas y en las malas. Puedes ver todo esto y luchar por tus propios medios para alcanzar esa felicidad aparente. Pero puede ser que como Pedro, trabajes toda tu vida y nada pesques. Sientas un vacío en el corazón. Pero vamos a ver qué pasó ahora. Y vamos a ver la tercera fuente de felicidad. Dice que Simón Pedro respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, dice el verso 5, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuál es esa tercera forma de felicidad? Es la obediencia a Cristo. Es la felicidad que está a los pies de Cristo. Ser feliz a los pies de Cristo. ¿Qué significa? Dios, yo lo intenté, yo traté, pero no pude. Dios, ahora, en tu nombre, empezaré a luchar, empezaré a estudiar, empezaré a trabajar. Dios, lo intenté, la felicidad traté de lograrla con mis propios esfuerzos, con mis medios, con mis manos, con mis recursos, pero no la conseguí. Traté de ser feliz juntándome a una persona que me traicionó. Ahora quiero que tú dirijas mi relación. Traté de ser empresario, de ser próspero con mis propios medios, pero me fue mal. Ahora quiero hacerlo en tu nombre. Traté de ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, por mis medios, pero no lo logré. Traté de ser feliz por mis medios y ahora terminé adicto a alguna droga, a alguna sustancia, o terminé tal vez en la cárcel. No lo logré, pero ahora en tu nombre echaré la red. ¿Sabes que el llamado que Jesús hizo a Simón Pedro es el llamado que te hace hoy a ti y a mí? Boga mar adentro. Echa la red, inténtalo de nuevo, pero no con tus fuerzas, sino con mi poder, dice el Señor. ¿Saben? Pedro podría haber puesto excusas y podría haber argumentado: yo ya trabajé, ya lo intenté, ya estoy doblando las redes, ya está todo limpio, ya no vale intentarlo. Pero había algo en el corazón de Pedro, algo pequeño, que poco a poco fue creciendo. Se llama fe. Y la fe viene de la confianza. La confianza viene de conocer. Pedro empezó a conocer a Jesús. Hace unos años Pedro se había encontrado con Jesús. Sabía quién era Jesús. Pedro caminaba con Juan y Juan predicaba de la venida de alguien que cambiaría el mundo. La venida de Jesús. Pedro conocía de oído, conocía de teoría, pero en ese momento, Pedro, después de haber escuchado el mensaje, estuvo cara a cara con Jesús y él sintió en lo profundo de su corazón algo pequeñito. Confía, cree, inténtalo ahora a tu manera, a su manera, a la manera de Dios. Ya deja de correr con tus propias fuerzas, deja de luchar solo. Ahora hay alguien que vino a ayudarte. Es Jesús. Jesús no estuvo ahí por casualidad. ¿Sabes? Cuando Jesús llega a la vida de los discípulos y de cada personaje en su palabra y a la vida tuya y mía, no es casualidad. Cuando tú ves un mensaje en las redes sociales, cuando tú ves un post, cuando alguien te invita, alguien te llama, cuando tú abres la Biblia y ves un versículo que te impacta, no es casualidad. Dios está obrando y actuando de muchas maneras. La Biblia dice que con hilos invisibles nos llama.
Jesús tenía un plan para con Pedro. Por eso ese día fue ahí. Jesús sabía que esa noche no había pescado nada. Jesús sabía cómo se encontraba su corazón. Pedro estaba dolido, estaba apenado porque Juan estaba encarcelado. Era su amigo. Posiblemente Pedro era un discípulo de Juan y él confiaba que Jesús lo iba a liberar. Pero cuando vio ese silencio, cuando vio que las cosas no sucedían como él quería, él estaba dudando si realmente ese hombre que lo llamaban Jesús era el Mesías. Pero cuando él vio esta pesca milagrosa, él cayó de rodillas, dice el verso 8. Dice, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, ¿por qué Pedro cayó de rodillas? Porque Pedro estaba dudando. Pero a pesar de esa duda, a pesar de esas preguntas, a pesar de muchas incertidumbres que tenía en su mente y en su corazón, Pedro se atrevió a echar su red. Obedeció. Tan solo tenía un poquito de fe, pero ese poquito de fe en las manos de Dios es suficiente. Pero hoy yo quiero invitarte a que tú uses ese poquito de fe. Tal vez no conozcas mucho de Dios, no conozcas mucho de la Biblia. Tal vez tú conociste a Dios de pequeño y de pronto te alejaste de la iglesia, te alejaste de Dios. Tal vez tengas solo un poquito de fe, pero la Biblia dice que con un poquito de fe Dios puede hacer maravillas. Si tuvieras solo un poquito de fe, puedes hacer que las montañas se muevan. Hoy yo quiero invitarte, con eso poco que tú conoces, con ese poquito de fe, que tomes una gran decisión. Pedro dice que se inclinó y se postró ante Jesús y reconoció su debilidad. Hoy yo quiero invitarte a que hagas algo extraordinario. ¿Saben? El primer paso para sanar es reconocer que estamos enfermos. El primer paso para curar es reconocer que tenemos una herida. El primer paso para ser perdonados es reconocer que hemos fallado. El primer paso para ser restaurados es reconocer que estamos rotos, que estamos destrozados. Posiblemente no nos gusta decir que algo va mal. Y sí, no nos gusta. A nadie le gusta reconocer que hay problemas en la familia, que hay problemas en casa, que tu corazón está partido y destruido. Nadie le gusta reconocer. Nadie anda diciendo en las redes sociales y gritando a todo el mundo, estoy triste, estoy sufriendo. Nadie. Todos cuando nos preguntan, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y cómo está la familia? Bien. ¿Y qué tal el negocio? Bien. Aunque posiblemente todo esté de cabezas, tú siempre responderás, está bien. Solamente a tus amigos de confianza, solamente a aquella persona que te conoce y que sabes con quien puedes abrir el corazón, le dices, estoy mal, estoy destruido, necesito ayuda. Y sabes, hoy yo quiero invitarte a que tú abras el corazón a Dios. A Dios no podemos engañar. Es más, a Dios no tenemos que engañar. Si hoy te preguntara Jesús, viniera a tu casa, entrara en tu barca y te dijera, hijo, ¿cómo estás? ¿Por qué no abres el corazón? ¿Por qué no le responderías lo que sientes ahora? Yo le puedo decir, sí, estoy bien, Jesús, no necesito, estoy bien, todo va bien. Pero posiblemente algo no esté bien. Posiblemente hay un vacío, hay algún dolor. Y eso necesitas reconocerlo. Por eso la invitación de hoy es, primero, reconoce que algo no está bien, que algo necesita ser curado, que algo necesita ser restaurado dentro de ti. Que tal vez esa búsqueda de felicidad en placeres, en cosas, en sustancias, en cosas que te están destruyendo, tiene que parar. Y tal vez tú lo has intentado. He tratado de dejar esto, el otro, he tratado de buscar formas y no puedo. Aquí viene Dios y te dice, yo voy a ayudarte. Yo quiero hacerlo por ti. Yo quiero restaurarte. Esta semana estamos hablando de un mensaje especial. Restaurados. Renacer, volver a Dios. Sabes, nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Nadie está tan sucio que no pueda ser limpiado por Dios. Dios tiene el plan perfecto para ti y para mí. Tan solo necesitas creer y aceptarlo. Conocí una persona que trató de buscar la felicidad. Era blanco, alto, de buen parecer. Y cuando lo miraban a él tenía un buen porte, le gustaba el ejercicio. Así que él, para conseguir uno de sus sueños, entró al ejército.
Cuando entró al ejército, él fue reclutado para ser un comando de las fuerzas del ejército del Perú. Se estaba dando la guerra con Chile, así que él fue entrenado para ser comando, tipo Rambo. Él era paracaidista, era hombre rana, él fue entrenado en las mayores supervivencias, mayores ataques, para combatir una fuerza especial, para combatir en la guerra con Chile. De pronto, por algunos problemas de su carácter, por algunos temperamentos, algunas malas decisiones, salió del ejército. Pero él quedó con un daño en su corazón, en su mente. Él no logró lo que tanto anhelaba. Él fue entrenado para la guerra, pero él no logró ir. Pero en su corazón había el deseo de querer hacer más cosas. Y encontró socorro en la bebida, en el alcohol. Así que de pronto él no terminaba lo que empezaba. Quería estudiar una carrera, buscó, luchó, no pudo terminar. De pronto el alcohol era su albergue, se sentía mal, se sentía triste, iba al alcohol, habían problemas en la familia, buscaba el alcohol, hizo un hogar, se casó, tuvo 2 hijos y de pronto él, buscando la felicidad, trató de reponer su vida. Muy bien, dijo, ahora sí es momento de dejar el alcohol y vamos adelante, empezó a trabajar, pero nuevamente caía y el alcohol se volvió una sombra que lo acompañaba. Sin darse cuenta, él era un alcohólico. Y combinado el alcohol con el entrenamiento que él tuvo, él se volvió violento. Y cada vez que él tomaba y recordaba este momento de guerra y él sentía que estaba en la guerra. Y a veces era violento con uno y violento con otro. Y muchas veces hacía destrozos en casa, destrozos en el vecindario. Y a veces, cada vez que tomaba, terminaba en la comisaría. Porque él empezaba a destruir, a romper, a cortarse. Era una verdadera pesadilla para su familia. De pronto su esposa conoció a Dios. Ella y sus hijos empezaron a conocer a Dios. Este matrimonio y esta familia estaba a punto de destruirse. El alcohol y la violencia, y combinado a todas las heridas de este hombre, destruían su vida. Pero Jesús llegó y empezó a hacer un cambio diferente. Le dijo, ahora ya no a tu forma. Empezó a obrar y llegó al corazón de su esposa, de sus hijos. Y empezó a darles paz, confianza. Empezó a mostrarles que esta guerra no solamente era una guerra con el alcohol, no era una guerra entre ellos, era una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y ellos empezaron a orar por este hombre. La esposa empezó a orar por su esposo y los hijos empezaron a orar por este padre. ¿Saben? Es interesante que cuando él empezó a conocer a Dios, empezó a asistir a la iglesia, Satanás lo atacaba más y nuevamente caía. A veces cuando parecía que ya había dejado el alcohol, que Dios lo estaba transformando, nuevamente caía. Y a veces en uno de esos, vamos a llamar así, en esas borracheras, tuvo un accidente. Cuando estaba a punto de morir, cuando un tráiler lo iba a aplastar porque él fue tomado, alcoholizado en su moto y cayó, y justo cuando estaba un tráiler a punto de aplastar su cabeza, paró. Y todos decían, Dios te ha dado una nueva vida. Él entendió ahí que Dios lo estaba llamando de muchas maneras, que Dios lo estaba protegiendo, pero él no podía dejar esto. Lo intentó de muchas maneras, hasta que un día él dijo, Dios, ya no puedo. Reconoció sus limitaciones. Toda la familia se entregó a Dios y empezó un cambio. Pero saben, cuando él dijo, ya no puedo más, necesito de ti, Dios proveyó una solución. La solución vino en forma de un cáncer. Por la vida que había tenido, él enfermó, tuvo cáncer de estómago. Y una noche, cuando él fue vomitando sangre, entendió que las decisiones que había tenido trajeron una consecuencia. Al final el cáncer, aunque fue una enfermedad mortal, fue una forma de confiar más en Dios. Él dejó de tomar cuando vino el cáncer, pero él llenó su corazón de esperanza, de vida y de Dios en medio de la enfermedad. Cuando tenía vida, cuando tenía fuerzas, tal vez estaba tan ocupado o tan distraído que no miraba a Dios. Y a veces nosotros necesitamos estar en una camilla para mirar el cielo. A veces necesitamos estar sin fuerzas. Necesitamos estar en una enfermedad o en una crisis para entender
que sin Dios no podemos. En el tiempo del COVID muchos reconocieron que el dinero, que todo el poder que tenían no valía nada frente a la muerte. Solamente Dios pudo darles esperanza. ¿Sabes? Este hombre falleció, pero falleció con la seguridad de entregarse a Dios. Este hombre falleció una semana cuando su familia oraba para que él se sane. De pronto la esposa dijo a sus hijos: hijos, ya no oremos para que papá se sane, oremos para que papá se salve. Porque si él en este momento, en esta etapa de su vida, se encuentra tan cerca de Dios, ha entregado todo a Dios y va a ser salvo, es mejor que así sea. Pero si Dios le da sanidad y él vuelve a caer y en ese momento pierde su vida, su salvación está en riesgo. Así que ellos oraron por eso y Dios respondió cuando papá descansó. Ese hombre era mi padre. Y yo entendí, con el ejemplo de mi padre y de mi madre, que Dios está luchando de mil formas para restaurar familias, hogares, vidas. Hoy yo puedo decir que tengo la certeza de que veré a mi padre, porque vi en su Biblia cuando nos entregaron que su Biblia estaba marcada, manchada, muchas veces en el Salmo 25, en el Salmo 23, en el Salmo 51, salmos que mi mamá le había dado, diciéndole: Antonio, por favor, lee esto. Al levantarte, al acostarte, él empezó a confiar en Dios. Él empezó a echar las redes de la mano de Dios. Y aunque tal vez fue en una etapa difícil, pero él se encontró con Dios. Hoy yo quiero decirte que así como Pedro fue restaurado, tú también puedes ser restaurado. Hoy te invito a tomar una decisión especial. Tal vez tú dirás como Pedro: pero yo traicioné a Jesús, yo hice lo malo, yo me equivoqué. Sabes, hoy la invitación es una: vuelve a Dios. Por eso yo quiero invitarte, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentres? Ponte de pie. Si estás en un templo, si estás en un lugar y hay un momento especial, ponte de pie y toma la decisión de volver a Dios. Tal vez necesitas reconciliarte con Él a través del bautismo. Tal vez necesitas tú tomar esa decisión de entregar tu vida a Él. No esperes que sea demasiado tarde. No esperes que llegue una crisis, una enfermedad, o no esperes quedarte solo para entender que Dios es lo único que necesitas. Hoy tú puedes volver a Dios. Hoy puedes ser restaurado. Por eso hoy te invito de todo corazón. No conozco tu nombre, pero estoy seguro que Dios sí conoce la lucha que estás pasando. Y Dios conoce todo lo que tú necesitas. Por eso hoy, de todo corazón, te invito una vez más a que tomes esta decisión. Te aferres de Dios, donde estés. Si hay una persona a tu lado, por favor, ora con él. Dile: necesito ayuda. Si ahí estás viéndolo solo, en tu cuarto o en algún lugar, ahí donde estás, cierra tus ojos, abre el corazón y dile: Dios, te necesito. Necesito que transformes, que restaures mi vida. Ya me cansé de luchar con mis fuerzas. Pedro negó a Jesús públicamente 3 veces. Tal vez tú lo hayas negado más, pero no importa. Lo importante es que Pedro fue restaurado y así como tú y como yo podemos ser restaurados. Hoy yo te quiero invitar a que dejes de mirar el pasado y empieces a mirar adelante. Dios quiere que tú vayas adelante y hacia arriba, mejorando y acercándote más a Él. Satanás quiere que vayas al pasado y hacia atrás. Quiere que te sientas culpable, que te juzgues, que te condenes, que te humilles. Dios quiere levantarte, restaurarte. Por eso hoy te hago la pregunta: ¿quieres ser feliz? Boga mar adentro. Echa tus redes de la forma que Dios quiere. Entrega hoy tu corazón. No lo dudes. ¿Y qué tengo que hacer? Solo cree. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y aférrate a Él. Cree y abre tu corazón y dile lo que sientes, lo que está mal y lo que necesita ser curado. Así que si hoy tomas esa decisión, te invito a hacer una oración conmigo. Ahí donde estás, ponte de pie o inclínate o arrodíllate o lo que tú desees. Pero ponte en una humillante, en una humillante posición ante Dios. Deja a un lado el egoísmo, el orgullo, la vanagloria. Humíllate ante Dios hoy. Cae a los pies de Jesús y haz conmigo esta oración. Oremos. Querido Padre,
gracias porque tú nos has alcanzado. Tú has llegado a nosotros a través de tu palabra y de este mensaje. Yo no sé quién está al otro lado, pero tú sí lo conoces. Si es un padre, un hijo, un joven, un adulto o un niño, tú sabes, Señor, su lucha, sus pruebas y el deseo, Señor, en su corazón de ser feliz. Tú sabes, Señor, cuántas formas y de cuántas maneras lo ha intentado. Ha intentado ser feliz, ha intentado de sanar sus heridas, de curar el pasado, de perdonar, Señor, a quien le hizo daño y no ha podido. Tu palabra, Señor, nos dice que separados de ti nada podemos hacer, pero en tu nombre lo imposible es posible. Por eso, Señor, hoy, así como Pedro, pedimos que sea en tu poder ser restaurados, con tu gracia ser redimidos, por tu sangre ser limpiados. Señor, cuida a cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén.